Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz de Jesucristo. ¿Está contento de estar en la iglesia? Amén, amén. Hoy es el día del Señor. El domingo es el día que nosotros como cristianos lo reservamos para la comunión con Él. Todos los días tenemos que tener comunión, pero el domingo es el día de Él. Amén. Entonces estamos acá ejerciendo nuestra fe, estamos desarrollando nuestra vida espiritual. Así que les invito a compartir la palabra de Dios conmigo. Es una palabra especial que me ha dado el Señor para compartir en el día de hoy. Y yo también estoy muy contento, hermano, de poder transmitirle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que nos unimos en el mismo espíritu, amén. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a compartir el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 16. Versículo 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Y en esta oportunidad, hermanos, voy a hacer uso de la Biblia de Estudio de la Reforma, en la que es traducción, la Biblia de las Américas. Quizá la mayoría por ahí tienen la versión Reina Valera del 60, para esta oportunidad quiero remitirme a esta versión que es un poquito por ahí más clara a la luz del tema que vamos a desarrollar. Y el título de este mensaje, hermanos, es La vida después de la muerte. Vamos a hablar acerca de la vida después de la muerte desde la concepción de nuestra fe, hermanos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiado de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormentos. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él les dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. Es palabra de Dios. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana consagramos nuestra vida, consagramos todo lo que tenemos, lo que somos, Señor, lo que has puesto en nuestra vida, en nuestro alcance, Señor, para la extensión de tu reino, Señor. Padre, bendigo a tu iglesia, a esta congregación, Señor, Iglesia de Dios Milagro, y te pido tu bendición, Señor, para que el tema, Señor Jesús, que has puesto en mi corazón, Señor, pueda ser de bendición y pueda traernos, Señor, arrepentimiento, pueda traernos reflexión para poder crecer, Señor, en el ejercicio de nuestra fe. Señor, pedimos la asistencia y la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Bien, sabemos a la luz de las Escrituras, Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La doctrina del infierno es una doctrina esencial, hermanos, en lo que es la fe cristiana. Se escucha por ahí mucha gente que dice que el infierno es aquí en la tierra. No sé si lo habrá escuchado alguna vez, ¿no? Que el infierno no existe, que el infierno es un lugar alegórico. Que así como este poeta Dante Alighieri había en forma cónica en su obra La Divina Comedia, entonces de allí sacan como que es solamente una historia, una poesía, una alegoría. Sin embargo, la Biblia nos revela que el infierno es un lugar real y que existe. El mayor predicador del tema del infierno fue el Señor Jesucristo, hermano. Y eso es una realidad. Si nosotros nos pusiéramos a pensar que hay una segunda oportunidad, o hay quizá lo que se conoce como el purgatorio dentro de otra doctrina, o hay muchas oportunidades, ¿no es cierto? Entonces la muerte del Señor Jesucristo no tendría sentido. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si el infierno no existiese, hermanos, entonces no tiene sentido que Cristo haya muerto en la cruz. Tenemos que partir de esa base. Tenemos que partir de esa base y comprender que esta doctrina es esencial dentro de nuestra fe. El infierno es un lugar real y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de él. Entonces hemos establecido que Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran ¿cuánto? Una sola vez. Una sola vez y después, ¿qué cosa? El juicio. Ya no hay, una vez que cerramos el ojo, hermanos, si no hemos recibido a Cristo en el corazón, vamos a tener un destino u otro. Hay solamente o el cielo o el infierno, hermanos. Es quizá una palabra un poco chocante, vamos a desmenuzarla un poco, vamos a extraer el alimento espiritual de la palabra de Dios. Y eso también es, hermano, nosotros como cristianos tenemos que entender y saber bien en qué es lo que creemos. Tenemos que comprender y ser capaces de transmitir a la luz de la Biblia nuestra fe, hermanos. Justamente primera de Tesalonicenses 4:13 dice, para que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. El mundo que no tiene a Cristo, el mundo que está perdido, hermano, ellos no saben qué pasa después de la muerte, después de cerrar el ojo. No saben, ellos creen que, bueno, si he sido una buena persona, si he sido una buena persona me voy con el Señor, pero si no fui una buena persona, si no ayudé a mi prójimo, si no hice obras de caridad, entonces merezco el infierno. Y sobre esa base moral es la que la gente, el común de la gente calcula si va al cielo o al infierno. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, allí el apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses 4:13, él no quiere que ignoremos. Él no quiere que ignoremos acerca de estas cosas espirituales, acerca de los que duermen, dice. A la luz de la Biblia, una persona cristiana solamente está dormida. Vamos a explicar esto. El cuerpo de la persona al momento de la muerte, hermanos, al momento de la muerte, hay una palabra griega que es thanatos. La palabra thanatos en griego significa, se tradujo como muerte aquí en el Nuevo Testamento, pero en el original griego significa separación. Separación. Primera de Tesalonicenses 3:25 habla acerca de que el hombre está compuesto por 3 elementos: el cuerpo, el alma y el espíritu. Son 3 elementos de los cuales estamos constituidos nosotros, los seres humanos.
Ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué 3 elementos? Justamente porque fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Dios cómo es? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, al haber sido creados a la imagen de Dios, somos cuerpo, alma y espíritu. Así somos 3 en 1. Dios también son 3 personas que componen una misma deidad. La Trinidad. En la Trinidad nosotros no somos una Trinidad, somos 3 elementos que a su vez formamos una sola persona. Pero hemos sido hechos a la imagen de Dios. Ahora, en el momento de la muerte se produce el tánatos, es decir, la separación. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo, ¿de qué fue hecho, hermano? De polvo. Fuimos hechos del barro, la palabra o el término en hebreo Adán procede de la Adamá, que es la tierra, es la arcilla, el barro se tradujo como barro. Entonces, nuestro cuerpo en el momento de la muerte vuelve simplemente, fuimos hechos de polvo y al polvo volvemos. Entonces, nuestro cuerpo, hermanos, permanece dormido, el cuerpo, pero nuestra alma automáticamente o se va con el Señor o desciende al Hades, al Sheol. Y queda un tercer elemento, que hablamos del cuerpo, hablamos del alma, que el alma es el elemento, es lo intrínseco, lo esencial de una persona, que es quien se va a la presencia de Dios o desciende al infierno. Y hay un tercer elemento que es el espíritu. El espíritu es el neuma, es el soplo de Dios, que es lo que vuelve a Dios. Cuando justamente en el relato de Génesis, capítulo 1, dice que 1 y 2, capítulo 1 y 2, Dios crea al ser humano y después Él sopló, ¿dónde? En la nariz. Sopló en su nariz y le transmitió hálito de vida. Ese hálito es una palabra griega también que se pronuncia el neuma. El neuma. De allí uno dice neuma, bueno, me suena a neumático. Excelente. Porque tiene que ver con el aire. Tiene que ver con el aire. Entonces, Dios sopló neuma en el cuerpo humano y eso es lo que le dio vida. Entonces, al momento de la muerte se produce la separación. Se produce la separación. Y allí cada elemento vuelve a donde tiene que ir. Eso nos revela la palabra de Dios. Y ya una vez que se produce este tánatos, ya no hay segunda oportunidad. Entonces el Señor y el apóstol Pablo hacía énfasis en que el ser humano, los hijos de Dios, tenemos que conocer las verdades bíblicas para que no seamos como el mundo. Para que no seamos como aquellos que no tienen esperanza, no saben, que viven de acuerdo a la suerte. El mundo vive de acuerdo a la suerte, de acuerdo a si me va bien, si gano un poquito más de plata. Nosotros no vivimos así, hermanos. Nosotros vivimos y andamos por la misericordia y la gracia del Señor. Creemos, hermanos, que todo lo que recibimos en nuestro trabajo, nuestra salud, ¿no es cierto? La familia, todo es sostenido por la gracia del Señor. Y cada meta que alcanzamos en la vida es por la gracia de Él. Vivimos y nos movemos por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estas son verdades bíblicas. Aquí vemos nosotros que en el versículo 19, volvemos otra vez al texto base de Lucas 16, dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Estos elementos del color púrpura o morado y de lino fino son característicos de la gente rica en el tiempo de Cristo, de los contemporáneos al Señor Jesús. Es decir, que de púrpura por fuera y de lino fino por dentro. Es decir, tenían un vestido por dentro que era todo de lino y afuera por púrpura. Era característica de la gente pudiente, adinerada en los tiempos de Jesús. Entonces, ahora es importante aclarar porque lo que el Señor Jesús está explicando en esta parábola es justamente una enseñanza, una historia dirigida a los fariseos. Es importante entender esto porque viéndolo en el contexto, vemos que el Señor le está recriminando acerca de la avaricia que hay en el corazón de los fariseos, que vemos en versículos anteriores del capítulo 16. También
es notable destacar que hay una controversia entre ciertos teólogos que dicen, bueno, que en realidad este texto que hemos leído no es una parábola, sino que fue una situación real, basado en el hecho en que ninguna parábola el Señor Jesús había mencionado nombre de los personajes. Partiendo de esa premisa, muchos dicen, no es una parábola, es una situación real. Sin embargo, tiene rasgos de parábola y ya el versículo 19 dice, había cierto hombre rico. Es característico de cuando el Señor Jesús contaba las parábolas. Sin embargo, no es una parábola más, es una parábola muy especial porque es la única en la que el Señor Jesús da nombres y apellidos, nombre de los personajes. ¿Y esto es por qué, hermano? Porque Él quería hacer especial énfasis para que en lo que es el retrato del más allá, ¿no es cierto?, de lo que es la vida después de la muerte, sea palpable a nosotros los seres humanos, es decir, que pueda llegarnos e impactarnos más. Entonces el Señor Jesús es la única parábola que van a encontrar que el Señor le da nombres a los personajes. En las otras parábolas no hay nombres. ¿No es cierto? El hijo pródigo no tiene nombre, el padre, el hermano mayor, ninguno tiene nombre excepto aquí en esta parábola para ilustrar el tema del infierno. Entonces, el versículo 19 dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. La versión Reina Valera dice banquetes. Era una fiesta grande, es decir, que todos los días él, o muy regularmente, él hacía fiestas, se pagaba todo, invitaba, él se daba la vida, hermanos. Él decía, quizá él decía, bueno, yo para eso trabajé, para eso heredé, yo ahora puedo darme mis lujos, yo no tengo que pedirle permiso a nadie, pero se había olvidado de algo muy importante, la misericordia. Él se había concentrado tanto en sí mismo y se había encerrado en su ego que se había olvidado de la misericordia, del amor en acción hacia el prójimo. El versículo 20 dice, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. También se puede deducir que Lázaro quizá era un leproso. Hay ciertos teólogos que catalogan a Lázaro como un leproso por las llagas, que era típico de una enfermedad de la época. Unas heridas abiertas a la cual vemos más adelante que los perros le lamían. Esas llagas eran heridas. Dice, el versículo 21, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas, las heridas. Y sucedió que murió el pobre. Entre el versículo 21 y 22, es algo muy particular de la Biblia. No dice cuánto tiempo transcurrió. Parecía que hoy ¿no es cierto?, lunes, hoy domingo estaban de banquete y mañana murió. No dice cuánto tiempo transcurrió o qué día ocurrieron los hechos narrados. Pero dice que el versículo 22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al morir el pobre, dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Vamos a explicar un poquito qué es esto del seno de Abraham, que es muy importante comprender. El seno de Abraham, a la luz de la Biblia, es un lugar que está en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. Considerado por los judíos, nombrado por el pueblo de Israel como el seno de Abraham. ¿Qué significa el seno de Abraham? Para el pueblo o para la nación de Israel, Abraham es el máximo representante y es el padre de la fe. Lo es, de hecho, para nosotros también el padre Abraham. Abraham es a quien Dios le hace las promesas de que iba a tener la descendencia. Entonces, el mayor honor y el anhelo de un israelita, de un judío, era estar en el seno de Abraham. Es decir,
es como que si pudiéramos nosotros imaginar la figura de recostarse, de que se pueda recostar por el pecho de Abraham. Ese era el mayor anhelo, es decir, en el seno, en la intimidad con Abraham. Era el máximo, para el israelita, era el mayor anhelo, el anhelo más sublime y más noble era poder llegar, y ellos se consideraban inclusive hijos de Abraham. Los fariseos decían, nosotros no somos bastardos, somos hijos de Abraham, decían los fariseos, y el Señor Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo, porque las mismas intenciones que su padre, el diablo, tiene, el Satanás ha sido homicida desde el principio, y ustedes tienen las mismas intenciones que él, que es matarme. El Señor los confrontaba y los ponía al descubierto. Pero ya Abraham, la figura simbólica para la nación de Israel, era lo más noble y sublime, llegar y encontrarse con Abraham. Entonces la creencia en el pueblo, en la época de Jesús, era que ellos, cuando un israelita moría, descendía a un lugar en el centro de la tierra llamado el seno de Abraham, el lugar donde se encontraban con Abraham, en pocas palabras. Y esa era la mayor aspiración, la máxima aspiración que él tenía. Sin embargo, vamos a ver que el Señor Jesús trae, por medio de la ilustración de esta parábola, que ese seno de Abraham estaba dividido en dos compartimentos. Eso es una revelación nueva que el Señor Jesús traía y que el Señor Jesús revelaba a su pueblo y para todos nosotros en la actualidad. El versículo 22 retomamos, dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Murió también el rico y fue sepultado. ¿Por qué explica esto? Porque el rico tuvo hasta el privilegio de ser sepultado, de que se le haga una ceremonia fúnebre. No así el pobre. El pobre quizá murió en la calle, ahí al lado de los perros. Él no tuvo la oportunidad de ser sepultado por los familiares, hacerle un honor. No así el rico, ¿no es cierto? Y es muy característico ver el acompañamiento de los ángeles. Es muy característico ver el acompañamiento de los ángeles. Hay muchos testimonios también de gente que estuvo al borde de la muerte, quizá ustedes han conocido alguno, de que al momento de quizá segundos, minutos, de 1 o 2 minutos de haber sido luego reanimado por los médicos, gente que viene con testimonio, vi luz y vi un túnel y hay tantas descripciones. Para estas situaciones, Dios envía a sus ángeles que nos acompañen. ¿Qué significa esto? Que para un cristiano que parte con el Señor, hermano, la muerte no es algo tenebroso, no es algo desesperante. Para un cristiano que se va a la presencia del Señor, Dios manda sus ángeles que nos acompañen a la patria celestial. El Señor no permite que el cristiano sea una experiencia, que la muerte sea una experiencia traumática, desofilante, ¿no es cierto?, tenebrosa. El Señor manda a sus ángeles que nos acompañen a su presencia y nos podamos encontrar con Él cuando ya dejamos el cuerpo. Entonces vamos a ver que el mayor anhelo de un cristiano tiene que ser estar en la presencia de Dios, hermanos. El versículo 23 dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Bien, ahí nos vamos a detener. Vamos a empezar entonces con el desarrollo también de este pasaje bíblico. En primer lugar tenemos que destacar que Jesús fue el mayor, como dijimos hoy, el mayor predicador del infierno, hermanos. Jesús predicaba el infierno. Y hay dos descripciones a grandes rasgos que el Señor hace acerca del infierno. Yo le invito a que busque conmigo en la versión Reina Valera, Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Marcos 9, del 43 al 48, vemos que Jesús dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala.
mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En este pasaje, hermanos, que es un pasaje bastante fuerte, lo está diciendo, lo está hablando Jesús, hermanos. Jesús está diciendo que lo que te está impidiendo, y lo que está estorbando en tu comunión con Dios debe ser cortado. No está hablando literalmente el Señor, pero utiliza, ¿no es cierto?, esta hipérbole, es decir, esta expresión de maximizar una situación, de decir, bueno, o sea, a tal punto, si yo no corto el pecado, hermano, me voy a ir al infierno. Yo necesito entender, el cristiano necesita comprender que debe dejar de coquetear con el pecado. A veces nosotros tenemos situaciones o cosas que no queremos abandonar, que no queremos dejar en la vida, pero el Señor nos llama al arrepentimiento. Y la palabra infierno aquí en el original hebreo es la palabra Gehenna. En el diccionario Strong es la 1067, para aquellos que son estudiosos y toman nota de la Biblia, es la 1067 que se pronuncia Gehenna. Y el Gehenna es justamente, ¿qué era el Gehenna en la época de Cristo? Es una palabra hebrea, eran los basureros que se quemaban en las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde constantemente se quemaba la basura, entonces el fuego casi nunca se apagaba. Y el Señor Jesús está comparando este sitio, este infierno, a lo que es el Gehenna. Y después también en Mateo 8:12 vemos la segunda descripción que hace el Señor acerca de lo que es el infierno. O sea, en primer lugar hemos visto que Dios ha comparado el infierno con el Gehenna, con el lugar donde se quemaba la basura. En Mateo 8:12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En segundo lugar, el Señor Jesús está explicando que el infierno es un lugar donde se produce el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Yo en una oportunidad he tenido la gracia de hablar con un compañero a quien yo le estaba predicando, un policía más grande que yo, y él tenía... Me detuve yo en una oportunidad, me iba a un servicio y escuché lo que estaba diciendo y me acerqué. Él estaba hablando con otro policía y le decía: no, yo la verdad que yo quiero, cuando me muera yo me quiero ir al infierno. Y entonces cuando yo iba a entregar un expediente, escucho una cosa como esa y me acerco. Y le pregunto: no, hola, ¿cómo estás? Escuché algo que vos dijiste del infierno. Sí, no, yo cuando estábamos hablando acá con Cachito, decía que el día que yo me muera quiero ir al infierno. Pero ¿por qué decir una cosa como esa? Porque en el infierno hay justamente hay placer, ¿no es cierto? Hay mujeres, el cielo es aburrido. El cielo es un lugar donde no se hace nada. En el infierno hay placer, voy a pasarla bien. Y entonces me dediqué a predicarle, a poder hablarle una cosa como esa. Este hombre, para hacerme la contra, no me recibió más allá que yo le expresé los fundamentos bíblicos. Pero hay gente que tiene pensamientos muy distorsionados a lo que dice la Biblia, hermanos. Como que el infierno es un lugar donde nosotros como que vamos a darle rienda suelta a los placeres carnales, mundanos, y vamos a divertirnos. Yo no sé, seguramente muchos de ustedes tendrán
experiencia de haber escuchado diferentes opiniones acerca del cielo o del infierno. Pero tenemos que venir a la Biblia. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que conocer qué dice la palabra y hablar con fundamento. Y el Señor Jesús dice que el infierno no es un parque de diversiones, hermano. El infierno es una prisión de oscuridad de la cual no se puede salir más. Que si nosotros no nos arrepentimos en vida y nos vamos a ir a parar a ese lugar. Entonces, otro punto importante saber es que Dios no creó el infierno para el hombre. Dios no creó el infierno para el hombre. También hay una supuesta contradicción que plantean por ahí los ateos o las personas gnósticas que dicen, si Dios es amor, entonces ¿por qué creó el infierno? Si Dios es amor y dio a su Hijo y entregó, entonces ¿por qué manda al ser humano al infierno? Y la respuesta de la palabra de Dios es contundente, hermano. O sea, Dios no manda al infierno a nadie, se van solitos. Porque Dios no creó el infierno para las personas, sino para Satanás y para sus ángeles. Pero aquellos que insistan en ser enemigos de Dios y en despreciar la sangre del Cordero para pisotearla, van a tener ese mismo destino que los ángeles caídos. Eso lo explica la palabra de Dios. Le invito a que lean conmigo Mateo 25, 41. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también, es solamente un fragmento, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, de antemano, el infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, para el diablo y sus demonios, no para el ser humano. Pero en el momento en el cual él venga con su reino a constituirse, ¿no es cierto? Y sea el juicio del gran trono blanco, él va a tener que separar el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, y va a decir a aquellos que insistieron en pecar y que renegaban contra Dios y que se burlaban de Dios y pensaban que nunca iba a llegar, que se iban a salir con la suya, que iban a vivir una vida de corrupción, que pensaban que a través del dinero mal habido y de la venta de drogas y de lo ilegal, y ¿no es cierto?, y pisoteando a los demás para llegar a donde llegaron, y que nunca iban a ser alcanzados. En ese momento el Rey de Gloria va a separar a los suyos a la derecha ¿no es cierto?, y a aquellos que pelearon contra él, que lo resistieron a Dios, a su izquierda, y les va a decir justamente esta palabra. A los de la izquierda le va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, nosotros, mientras estamos en la vida, tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo, de seguir su camino, de poder desarrollar una vida espiritual, pero eso es mientras estamos en vida. Así lo ha establecido Dios. Que es lo que hemos explicado al principio, que Dios estableció que el hombre muera una sola vez, hermanos. Una sola vez. Entonces la oportunidad es aquí en la vida, no hay segundas ni terceras oportunidades. Tenemos que aceptar a Cristo aquí y ahora, como dice el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque la verdad es que nadie tenemos la vida comprada y no sabemos cuándo es el día que vamos a partir con el Señor. Yo entregué mi vida a Cristo, hermano. ¿Entregó usted también su vida? Tenemos la seguridad de que Cristo, y si nosotros hemos recibido a Cristo en el corazón y su sangre preciosa pagó por nuestros pecados, tenemos entrada al cielo, hermanos. Esa es nuestra mayor esperanza como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, en segundo lugar, Dios no creó el infierno para el hombre, sino para Satanás y para sus ángeles. Asimismo, el punto número 3 es saber y conocer la doctrina que Jesús descendió a los infiernos. ¿Usted sabía que el Señor Jesús descendió a los infiernos, hermano? Amén, amén. Vamos a verlo en la Biblia porque quizá alguno nunca escuchó una cosa como esta. La Biblia revela que el Señor Jesús, cuando Él fue crucificado y murió, durante esos 3 días, Él descendió a los infiernos.
¿Con qué propósito? Vamos a ver, hermanos, vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 27 al 31. Hechos 2, 27 y 31 sería. Esos dos versículos, el 27 y el 31. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está citando un salmo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos, remitiendo nuevamente a lo que habíamos explicado acerca de los dos compartimentos del seno de Abraham. La palabra griega es Hades, con H, el Hades, que es el equivalente hebreo a lo que es el Sheol. El Sheol es todo lo que es el mundo de los muertos. Es decir, que usted en el Antiguo Testamento va a encontrar la palabra Sheol o Seol, y en el Nuevo Testamento va a encontrar la palabra Hades, que es exactamente el mismo lugar, pero como el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, se utiliza una palabra distinta. Es eso, pero el lugar es el mismo. Ahora, ese lugar está dividido por una cima. La Biblia Reina Valera dice que está dividida por una cima. Sin embargo, hay un detalle muy importante gramatical acá en este caso, que la palabra cima es con la letra S, no con la letra C. Es decir, que cuando nosotros utilizamos la palabra cima con C, es una altura, es una montaña. Pero cuando utilizamos la palabra cima con S, es un abismo. Es decir, que entre uno y otro lugar, en un lugar estaban, ¿no es cierto?, los que estaban siendo atormentados, y en otro lado, donde estaba el rico, en este caso, en lugar de tormento, y en el otro lugar estaba el lugar de consuelo, que es propiamente dicho el seno de Abraham. Es decir, que el seno de Abraham era el lugar donde estaban los buenos, donde estaba Lázaro. Donde estaba Lázaro. Él estaba en el seno de Abraham, siendo consolado por el mismo Abraham. Ya todos los tormentos, todo el sufrimiento de la vida, sus llagas, una vida quizá de miseria, una vida donde de pobreza, donde no alcanzaba, donde él era despreciado, donde no era tenido en cuenta, donde comía de las migajas de la mesa, de lo que le sobraba al rico, él recibía ya su consolación eterna, hermanos. Y de la misma manera nosotros, aquellos que quizá estamos sufriendo por causas de enfermedades, aquellos que no hemos podido superar una situación de salud, aquellos que quizá estamos peleando la vida y nos levantamos y peleamos, va a llegar un momento, hermano, que es la mayor esperanza nuestra como cristianos, vamos a ser consolados eternamente, hermanos. Y vamos a estar ya con el Señor en el momento de nuestra partida, hermano. En el momento de nuestra partida, por eso no hablamos de muerte, sino que hablamos de la partida con el Señor. El Señor manda a sus ángeles que nos lleven a su presencia. Y vamos a estar para siempre con Él. Entonces, vemos que Jesús descendió a los infiernos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para poder rescatar a aquellas personas que estaban en el seno de Abraham. Esto es una gran revelación, hermanos, porque hasta el tiempo de Jesús, hasta que Jesús vino a la tierra, las personas que morían conforme a los 10 mandamientos dejados para el Señor, descendían al seno de Abraham. Todavía no iban al cielo. Pero la obra de Cristo fue tan grande, la obra redentora de Cristo, que no solamente salvó a aquellos que murieron esperando en Él, porque la salvación en el Antiguo Testamento era justamente con la esperanza de encontrarse con el Mesías. Ya en el tiempo de Cristo, las personas que creían en Él automáticamente eran salvas, y el Señor y la obra redentora de Cristo nos alcanza también a nosotros, a la iglesia y a la
futuras generaciones hasta que venga el arrebatamiento. La obra de Cristo salvó a toda la humanidad, a aquellos que le recibieron y los que creyeron en su nombre. Juan 1:11. Aquellos que hemos recibido a Cristo y creímos en su nombre, hemos sido salvados. Ahora el Señor Jesús tenía que, como todavía no estaba inaugurado el paraíso, el Señor, después de su crucifixión, al momento que Él murió, que muere su carne, ¿no es cierto? Su alma desciende al Sheol, desciende al infierno para buscar a los del seno de Abraham y automáticamente los traslada a todos a la presencia de Dios. A partir de ese momento es que nosotros ya hoy en día al morir, hermano, al partir con el Señor ya nos vamos directamente a su presencia. A esto lo aclara también la palabra de Dios. Vamos a ver el punto número 4. La obra de Cristo inauguró el paraíso. La obra de Cristo inauguró el paraíso. Lucas 23, 42 y 43, la versión Reina Valera dice, y dijo a Jesús, este pasaje está narrando el momento en el que Cristo estaba siendo crucificado al lado de dos ladrones. Vemos que uno de los ladrones le insultaba, pero el otro le pedía clemencia al Señor. Y justamente este ladrón que le pedía clemencia, en el momento de estar crucificados en la cruz, le dice Lucas 23, 42 y 43, y dijo a Jesús este ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo estarás? Mañana, hoy. A partir de haber, este ladrón, hermano, la Biblia dice que era un ladrón. ¿Qué tiempo tuvo quizá de bautizarse, de estudiar teología, de hacer un curso bíblico? No tuvo nada de tiempo, hermano. Solamente la fe en Jesucristo es lo que nos salva. Tenemos que bautizarnos porque es un mandamiento del Señor. Tenemos que congregarnos, tenemos que practicar la vida espiritual, tenemos que capacitarnos, todo, hermano, porque nosotros estamos aquí todavía. Pero solamente la fe en Cristo es aquello que nos salva y nos da la entrada al paraíso. Eso revela la Biblia, eso nos revela. Entonces, en ese mismo momento, este ladrón se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y él le responde, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en el momento en el cual Jesús muere en la cruz, Él estaba habilitando recién estaba habilitando el paraíso, es decir, el cielo. Y a partir de la obra de Cristo, y cuando un cristiano muere, ahora sí ya no desciende al seno de Abraham, ya nos vamos con el Señor a su presencia. Amén. También más luz sobre esto nos da también 2 Corintios 5:8, que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ya desde el momento en que nosotros estamos ausentes del cuerpo, nuestro cuerpo está durmiendo, pero nuestra alma está presente ya en el Señor. Amén. Eso es doctrina bíblica, hermanos. Eso enseña la palabra. También me gustaría citarle por ahí, si alguno no conoce, lo que fue el credo apostólico de la iglesia primitiva, que habla y echa luz acerca de esto. Si alguno no oyó nunca quizá lo que es el credo apostólico, el credo apostólico era una declaración de fe, hermanos, que tenía la iglesia primitiva cuando todavía no estaba conformada la Sagrada Escritura. En el proceso, más precisamente en el siglo II, la iglesia primitiva usaba esta declaración de fe como credo apostólico, es decir, era el resumen de las principales doctrinas de la Escritura en un solo verso, y que era transmitido de forma oral.
nosotros, por ahí si alguno no lo ha visto, nosotros también tenemos una declaración de fe como Iglesia de Dios que está aquí en el lateral. Esa es nuestra declaración de fe. ¿Y en qué creemos, hermano? Toda la Iglesia de Dios, nuestra denominación a la cual pertenecemos, tiene una declaración de fe que resume las principales doctrinas en las cuales creemos nosotros, que justamente se ajusta también a esto que les voy a leer. Y entonces, cuando la iglesia primitiva ya estaba en auge, había nacido, y como no tenían todavía conformadas las Sagradas Escrituras, ellos se regían y se identificaban con lo que es el credo apostólico que le voy a leer a continuación. Estamos hablando del siglo II después de Cristo. El credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Esto es el famoso credo apostólico. Y quizá a más de uno le habrá llamado la atención que dice la Santa Iglesia Católica. Pero, ¿usted sabía que usted es católico? ¿Usted sabía que es católico? Somos católicos, hermanos. ¿Qué significa la palabra católico? Quizá a veces criticamos, pero ni siquiera sabemos lo que criticamos. ¿Qué significa la palabra católico? Significa universal. Pero no somos apostólicos romanos. Esa es la diferencia. La iglesia de Cristo es una iglesia universal. Es una iglesia católica porque está en todo el mundo. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de congregarnos acá en nuestro templo, y hay hermanos nuestros que tienen el Espíritu Santo que quizás están en Corea del Norte o en China comunista, escondidos en catacumbas, celebrando células en lo oculto, porque si le agarra el gobierno los metes presos y no sale, y son hermanos nuestros. Entonces son parte de la iglesia. La iglesia no es un templo, hermano. La iglesia somos nosotros, somos aquellas personas que fuimos compradas con la sangre de Jesucristo y que vamos a estar en la presencia de Él cuando nos venga a buscar. Entonces, este credo apostólico nos declaraba justamente las principales doctrinas desde ya cómo concebía el cristianismo primitivo. Y desde el cristianismo primitivo ya se creía que Jesús, que la obra redentora de Cristo, muchas veces que nosotros no comprendemos, porque es tan grande y tan profunda la obra redentora de Cristo que realmente se necesita mucho tiempo de estudio para llegar a la profundidad que tiene. Pero el Señor Jesús descendió en esos 3 días, esas 3 noches que Él estuvo, la señal del profeta Jonás, cuando Él muere, Él desciende al infierno a liberar justamente a aquellos que estaban esperando, a su esperanza, es decir, aquellos israelitas que murieron esperando y anhelando ver la llegada del Mesías. El Señor Jesús los rescató y automáticamente los lleva a Abraham, Moisés, Isaac. Los profetas, hermanos, fueron todos llevados a la presencia de Dios. Y cuando nosotros muramos, cuando nosotros dejemos nuestro cuerpo, vamos a estar presentes en el Señor para tener y poder hablar con Abraham, con Isaac, hablar con los profetas, con los patriarcas, poder compartir, y así viviremos eternamente hablando con ellos y gozando de la presencia del Salvador. Dígame si no es la esperanza que tenemos, hermano. Amén. Esa es la mayor esperanza que tenemos. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza, hermano, como cristianos. Vamos a la patria celestial. Acá estamos de paso, hermano. Ya nosotros no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Ya desde el momento que aceptamos a Cristo, ya pertenecemos a la patria celestial y nos vamos con Él, hermano. Si es que, o cuando nos morimos, o si el Señor viene antes y nos lleva, pero nos vamos con Él, hermano. Y nosotros no podemos salir de este lugar sin estar convencidos de que el Señor murió por nosotros, de que el Señor nos cubrió de todo pecado a nuestra vida.
Hermano, el infierno es real, pero más real es el amor del Señor. El Señor ha dado a su Hijo, no lo que Él le sobraba, ha dado a lo más precioso que tenía, su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Entonces, despreciarlo a Jesús es despreciar a Dios mismo. No hay otro camino, hermano. El común de la gente cree que, bueno, a través de hacer buenas obras, a través de ser una buena persona, me voy a ir al cielo. Eso no dice la Biblia, hermanos. Tenemos que arrepentirnos y aceptar a Cristo. Y de esa manera, la sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y nos da libre acceso al trono del Padre Celestial. Por eso, en esta mañana quiero concluir este tema buscando algunos versículos, hermanos. La epístola de Judas, la carta a Judas, que tiene un solo capítulo, el versículo 22 y 23 dice: a algunos que dudan, convencedlos. Nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia tenemos una tarea. Y no es la de venir todos los domingos a la iglesia. Tenemos que venir a la iglesia porque el Señor nos demanda congregarnos. Pero son las almas que están afuera, hermano. Son los que están afuera, los perdidos. Aquellos que no conocen a tu vecino, a tu pariente, a tu cuñado, a tu cuñada, que ves que está perdido. Dice Judas 22, a algunos que dudan, convencedlos. A los que dudan, los que no están seguros todavía, hay que convencerlos. El versículo 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces el Señor nos manda a otros arrebatarlos del fuego. Porque si esa persona no se arrepiente, hermano, tiene ese destino eterno. Eso dice la Biblia. Y nosotros como iglesia tenemos la misión, la gran comisión de buscarlos y de arrebatarlos del fuego. Hermano, el Señor no va a mandar un ángel a que les predique. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos un solo ser. El Señor es la cabeza y está en el cielo. Pero nosotros la iglesia somos el cuerpo y estamos en la tierra. No es indivisible, el Señor es nuestra cabeza y nosotros el cuerpo. Por eso aquellos que critican a la iglesia, critican al Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Es humana, tiene errores, tiene defectos, pero el Señor viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, hermano. Quizá hay muchos entre nosotros que se dicen iglesia y sus actos muestran otra cosa, hermano. Eso lo juzgará el Señor, que va a hacer, pero es el Señor quien va a separar el trigo de la cizaña, no nosotros. Y a veces nosotros queremos que, ¿por qué el Señor no le hace juicio ya y está pecando y abiertamente está pecando esa persona? ¿Y cómo no le pasa nada? Parece que le va mejor y prospera todavía. El Salmo 37 habla mucho acerca de esto. Y nos recomienda que no tengamos envidia por el impío que progresa en su camino, sino que esperemos pacientemente a Jehová y Él oirá y nos bendecirá, hermano. Tenemos que esperar en el Señor. Entonces, nuestra misión como iglesia es poder alcanzar, convencer a aquellos que dudan. Hay gente que está en el que vengo a la iglesia y no vengo, convencedlos. Traerlo a la iglesia, ¿no es cierto? Y arrebatándolos del fuego, y con otro hay que tener misericordia. Para eso estamos, hermanos. Esa es nuestra misión como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 y 16 dice, hablando el Señor Jesús, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, el amor del Señor es para todos. El Señor Jesús inició un pacto nuevo en la cruz del Calvario, pero ya está en nosotros si vamos a responder o no. El Señor no va a torcer nuestra voluntad, hermano. Tenemos que aceptar a Cristo
y acercarnos con corazón arrepentido, y de esa manera su obra nos alcanza y su sangre nos limpia de todo pecado. Y la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién dice? A toda criatura. No dice a todo hijo de Dios. La Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios, somos criaturas, en otras palabras. Todo ser humano es una creación o una criatura de Dios. Pero aquellos que le hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, San Juan 1:11 dice que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ya nosotros somos hijos de Dios, pero hay gente que todavía no es hija de Dios. La Biblia no enseña eso, hermanos. Hay gente que piensa, bueno, mira un pobre perrito, le atropellaron un hijo de Dios. No, hermano, es un animal, no es un hijo de Dios. Ser hijo de Dios es un privilegio que tenemos nosotros que ni siquiera los ángeles tienen, hermano. Los ángeles en ningún momento son llamados hijos de Dios. Es un privilegio que nos da a nosotros los seres humanos que fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Otro aspecto de la conclusión es que esta parábola nos revela la realidad del infierno y del cielo. El infierno será un lugar de tormento, del lloro, del crujir de dientes, donde estaremos para siempre separados del amor de Dios, ya sin oportunidad, sin posibilidad. Pero el cielo es el lugar de consuelo eterno, hermano. El cielo es el lugar donde vamos nosotros a estar con el Señor para siempre, y allí ya no habrá más cansancio, fatiga, tristeza. Justamente Apocalipsis 21:4 explica esto. Dice que Dios enjugará toda lágrima de todos, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El cielo, hermano, es nuestro lugar eterno. Estamos de paso acá, estamos simplemente con una misión que cumplir, hermano. Para eso el Señor nos congregó en este momento, en este día, para hacernos entender, hermano, que no podemos estar quietos. Hay compañeros de la escuela nuestro, quizá hay compañeros de la facultad, compañeros del trabajo que todavía no han escuchado de Cristo. Han escuchado el nombre de Jesús, pero nadie les ha predicado, hermano. ¿Qué estamos esperando para invitarle a la iglesia? Para invitarle a la célula, para invitar a la reunión de dama los viernes. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Tenemos una misión. El tiempo pasa, hermanos. El tiempo pasa y los días son malos. Por último, 1 Corintios 5:14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¿Por qué cito esto, hermanos, como último versículo? Porque el mensaje central del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Pero el corazón, hermano, del Evangelio es la resurrección de Cristo. Si creemos que Cristo resucitó, entonces también nosotros vamos a resucitar, hermano. No habrá muerte para nosotros. Pero si nosotros no somos capaces de creer que Cristo resucitó, entonces vana es nuestra fe, y la palabra vano significa inútil. Es inútil nuestra predicación, el mensaje, la fe, todo lo que hacemos es inútil si no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Si Cristo resucitó, hermanos, entonces nosotros también vamos a resucitar con Él y vamos a vivir para siempre en su presencia. Amén. Le pido que se ponga de pie. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. ¿Qué te habló Dios esta mañana? Nadie se desconcentre, por favor, todos con los ojos cerrados, con reverencia al Señor. Vamos a poner en práctica lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Y vamos a meditar qué me habló el Señor esta mañana.
¿Qué fue lo que me dijo en esta mañana? ¿Qué he aprendido esta mañana que yo no sabía? Quizá estaba relajado en mi vida espiritual. Quizá estaba relajado en la misión que tengo por hacer aquí en la tierra. Quizá estoy viendo la necesidad y estoy mirando para otro lado y no estoy predicando la palabra de Dios. ¿Qué me está demandando el Señor? Es la otra pregunta en esta mañana. ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas? ¿A quién el Señor te está mostrando que tenés que ir a predicarle, que tenés que ir a invitarle a la iglesia? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. En tercer lugar, tengo que preguntarte, ¿estás valorando el sacrificio que hizo Cristo por tu vida, por tu familia? Estás recompensando, estás devolviendo con amor, estás siendo un hijo agradecido por todo lo que hizo Dios en tu vida. ¿O ya te has enfriado porque por causa de que ya el Señor me satisfizo mi necesidad y ya no, entonces ya estoy tranquilo, ya me he relajado? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que no seamos hijos mal agradecidos, Señor. A que seamos hijos que le saquemos sonrisa a nuestro Padre Celestial. A que el Padre Celestial esté contento con nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque ella es viva y es eficaz, Señor, y nos enseña la realidad del infierno, Señor. Que hay un Hades, hay un abismo, Señor, preparado para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano, Señor. Pero aquellos que insistan en pecar y en no arrepentirse y vivir de jolgorio, Señor, pisoteando, Señor, y despreciando la sangre preciosa del pacto, tendrán ese mismo destino, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, movilízanos como iglesia, Señor, a poder alcanzar a los perdidos, arrebatándolos del fuego, Señor. A convencer a aquellos que dudan, Señor, a salir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la misión que tenemos por delante, Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, a cambiar, Señor. Despiértanos, sacúdenos, Señor, para que podamos movilizarnos, Señor, y comprender la necesidad que hay afuera, Señor. Que hay gente que se está yendo al infierno, que hay gente que se está perdiendo, Señor, con ideología, Señor, con ideología de género, con ideología, Señor, acerca del aborto, Señor, ideologías de muerte, Señor, que lo único que le conducen, Señor, es a la perdición, Padre Santo. Pero tú, Señor, nos estás llamando, Señor Jesús, a tener comunión contigo, Señor, y a tener misericordia, Señor, de los perdidos, Señor. ¿Cómo creerán, Señor, si nadie les predica, Señor? Padre, sacúdenos, movilízanos, Señor. Levanta, Señor, de esta iglesia, Señor, predicadores, adoradores, misioneros, Señor, que capellanes, Señor Jesús, que puedan, Señor, llegar, Padre Santo, a los perdidos, Señor, y rescatarlos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ¿cuántas almas dispuestas hay en esta mañana? Pregunta el Señor. ¿Cuántas almas dispuestas? ¿Cuántos quieren servirle? Pedirle al Señor que te use y Él te va a llamar, porque Él está buscando y está llamando nuevos obreros a la mies. Si acaso estás dispuesto. El Señor no quiere currículum, el Señor no quiere cursos teológicos, el Señor quiere tu corazón para servirlo a Él. Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a comprender que tenemos una misión por delante. Que seamos conscientes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ver la vida de otra forma para que no seamos como aquellos que no tienen esperanza, Señor. Y así, Señor, si morimos contigo, Señor, vamos a estar, Señor, nuevamente en la presencia y en la compañía de nuestros seres queridos, Señor. Y juntos, Señor, viviremos por toda la eternidad de esa manera, Señor. Te adoramos y te bendecimos.